Muy buenas tardes, jueves 19 de enero de 2023, son ya las 8 de la tarde y tenemos día mixto en los mercados, ya movidos sobre todo, porque ahora mismo los índices están en terreno negativo. Tenemos Nasdaq Composite en menos 0,63%, S&P 500 en menos 0,45% y Dow Jones en menos 0,45% también. De nuevo, el S&P 500 sin lograr romper esos 4.000 puntos que estamos viendo en todos los cierres aquí de Wall Street, como la semana pasada. Rechazaba varias veces, ¿no? Hasta 4 rechazos veíamos en una única sesión. Al día siguiente lo volvía a intentar, no conseguía romper esos 4.000 puntos. Están ahí los analistas esperando a ver si esa zona de 4.000 y luego 4.100 se confirma o si bien tenemos rechazo y volvemos para abajo, ¿no? Y hay bastantes analistas diciendo que, bueno, pues que ya aquí se ha terminado el rally. Hoy teníamos Bank of America advirtiendo de otra caída del 20%. Mike Wilson de Morgan Stanley, que es tan pesimista para el 2023, pues ya lleva tiempo diciendo que el rally se terminaba en 4.100 y que posiblemente retesteemos un nuevo mínimo en los índices, pero bueno, faltan confirmaciones, todavía no podemos sacar la bola de cristal y decidir, tenemos que ir viendo lo que ocurre y sobre todo ir viendo también los activos de riesgo, que luego si sacamos un tiempo los iremos vigilando como hicimos hace unos cuantos días. Hoy el tema está centrado sobre todo en el techo de deuda. Se ha alcanzado ese techo de deuda del Tesoro, del gobierno estadounidense, mejor dicho, y el Tesoro va a tomar medidas extraordinarias. Esta ha sido la noticia de hoy porque Janet Yellen, ya les comentábamos hace unos días, ojo porque el 19 de enero ya estará llegando el Tesoro cerca de ese límite de deuda y posiblemente veamos una serie de acciones extraordinarias que vaya a tomar Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ¿no? Y de hecho eso ha hecho, ha adoptado esas medidas extraordinarias ahora que se vuelve a alcanzar este techo de deuda. Recuerden que además fue ampliado hace unos meses. Recuerden que anteriormente, hace unos meses, tuvimos ese circo, porque yo lo denomino un circo, donde teníamos el Congreso peleándose por si realmente sacaban adelante, incrementaban el techo de deuda, no lo incrementaban, los medios alimentando todo este escenario, todo este circo, y finalmente todos sabíamos lo que iba a pasar, que ese techo de deuda una vez más se iba a ampliar. Y así fue. Lo que pasa es que ahora estamos volviéndonos a topar con el mismo problema. Estamos volviendo a llegar otra vez a esos 31,4 billones de dólares, que es donde está el techo de deuda, hasta donde se amplió en el último escenario, ¿no? Estas cosas se están volviendo, recuerden, más y más frecuentes. Esto empieza a ser más preocupante porque aunque la gente se lo tome ya a broma o los inversores no le presten prácticamente atención porque dicen, bueno, volvemos a llegar a ese techo de deuda y posiblemente el Tesoro esté unos cuantos meses y el Congreso debatiendo sobre si sí, si no, si se amplía ese techo, si se toman medidas extraordinarias, etc., para finalmente que ese techo se amplíe, ¿no? Y que todo siga igual y que el Estado siga cada vez más endeudado. Ahora bien, no podemos olvidar que esto está siendo cada vez más y más frecuentes y al tener este tipo de eventos más frecuentes hace que las probabilidades de un default, de un impago estadounidense, se vuelvan más y más probables. De hecho, hoy estaba revisando un informe de un estratega de Bank of America también, el estratega Ralph Axel, que decía que de hecho las probabilidades de default estadounidenses están incrementando. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en este gráfico que ahora abordaremos en un rato, si nos fijamos en los credit default swaps a un año vista, fíjense cómo han incrementado. Por tanto, ya no nos lo podemos tomar a broma. Los credit default swaps son, por así decirlo, un acuerdo de seguro de impago, ¿no? Entonces, si hay un impago sobre la deuda, pues estos swaps se disparan, ¿no? Entonces, bueno, pues o sobre todo si hay más demanda por ese impago, por ese seguro. Entonces, como pueden ver ya, no, cada vez menos nos lo podemos tomar a broma. También Peter Schiff ha dicho unas palabras sobre este tema. Y bueno, si vamos a explicar un poco cuáles han sido las medidas que ha tomado Janet Yellen en cuanto a esas medidas extraordinarias que llegamos tras tocar ese techo de deuda, ¿no? El Congreso, recuerden, antes vamos a hacer un poco de historia para entender cuántas veces Estados Unidos ha impulsado, ha todavía dejado incrementar ese techo de deuda, ¿no? Vamos un poco a retroceder en el tiempo, vamos a hacer un poco de historia para introducir, y es que el Congreso impuso el primer tope de deuda en 1917. La ley de bonos de la Segunda Libertad limitó la deuda a 11.500 millones. Se suponía que esto pondría algún tipo de restricción en el endeudamiento del gobierno, pero no fue así. Ya todos lo vemos ahora a toro pasado. Cada vez que la deuda se acerca al techo, el Congreso simplemente lo vuelve a elevar. Entre 1962 y 2011, los legisladores aumentaron el límite de la deuda, ojo a este dato, 74 veces, según el Servicio de Investigación
del Congreso. En 2013, el Congreso ideó un nuevo truco. En vez de seguir incrementando ese techo de deuda, simplemente lo suspendió. Dijo, hasta aquí no va a haber literalmente ya techo de deuda, ¿no? En 2014, el Congreso fija, por tanto, el límite de la deuda con un ajuste automático incorporado. El ajuste automático finalmente no sale bien y se elimina en marzo de 2015, con el techo de la deuda que se vuelve a fijar, esta vez en 18,1 billones de dólares. Recuerden, hablábamos del primer techo de deuda que en 1917 estaba en 11.500 millones de dólares y ahora hablamos en 2015 de 18,1 billones de dólares. Después de eso, el Congreso simplemente suspende el techo de deuda 3 veces. Y después de que el Congreso estableciera el techo de deuda actual en diciembre de 2021, el tío Sam tardó solo 46 días en cavar otro billón de dólares en el hoyo, empujando la deuda nacional por encima de la marca que hemos dicho de 30 billones de dólares. Menos de un año después, en octubre de 2022, la deuda nacional supera los 31 billones de dólares y prepara el escenario para otra batalla en cuanto al techo de deuda, que es donde nos encontramos ahora mismo. Y esto podría ser increíble, además, el momento en el que nos topamos con, recordemos, después del midterm, después de esas elecciones de medio mandato que veíamos en 2022, los republicanos controlando la Cámara, los demócratas dirigiendo el Senado y Joe Biden en la Casa Blanca. Puede montarse en el Congreso un círculo de escándalo, ¿no? Cosas importantes. Bueno, en las medidas anunciadas por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se han hecho a través de una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y al líder demócrata, Hakeem Jeffries, en la que alerta de que el periodo de tiempo que pueden durar las medidas extraordinarias está sujeto a una incertidumbre considerable. Dice también, incluidos los desafíos de pronosticar los pagos y recibos de gobiernos en el futuro. Bueno, pues como resultado de haber topado con un techo de deuda otra vez, Janet Yellen ha incluido unas medidas extraordinarias y que el gobierno, dice, tendrá más o menos hasta junio para gastar sus reservas, aunque nos dice Goldman Sachs que prevé más o menos que en función, porque esto depende de las reservas, tenemos una cuenta, que ahora la vamos a ver, pero según Goldman Sachs depende también mucho de los ingresos que genere la cuenta del Tesoro y de los ingresos que genera por impuestos, pero dice Goldman que tendríamos más o menos hasta octubre para elevar ese techo de deuda, ¿no? Por tanto, fija más o menos el mes de octubre como fecha límite para que el Congreso llegue a un acuerdo para aumentar ese techo de deuda. Esto es aproximado, recordemos, porque también depende de los ingresos que se reciban por los impuestos en la TGA. ¿Qué es la TGA? Es la cuenta del Tesoro, la Treasury General Account. Y es que a medida que el Tesoro recibe dinero, este entra. Y cuando gastan dinero, este baja, ¿no? Ya sea para gastar para pues, gastos de gubernamentales, sociales, etc., pues esta cuenta se va evaporando y van quedando unas reservas. Janet Yellen quiere mantener esta cuenta en 400 billones aproximadamente. Fíjense que ya cuando tuvimos cuando llegamos al último techo de deuda, esta cuenta bajó hasta casi los 80 billones de dólares, ¿no? Estamos ahora en 372 billones a 11 de enero más o menos actualizado. Por tanto, veremos posiblemente descender estas reservas a medida que se van tomando esas medidas extraordinarias y se va buscando ese incremento del techo de deuda. Las acciones que ha planteado Janet Yellen son las primeras, vender inversiones y suspender reinversiones. No se podrá invertir en diferentes fondos como, por ejemplo, el Fondo de Jubilación e Incapacidad del Servicio Civil, que es el CSRDF, en el Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados, que se denomina el PSRHBF, y el gobierno dejará de gastar dinero en eso antes de hacer default en su deuda. Pero esto no significa que vaya a dejar de pagar. Una vez se solucione el techo de deuda, ese dinero será de vuelta invertido. Se suspende también la emisión de deuda hasta el 5 de junio de 2023, según estas medidas extraordinarias que toma Janet Yellen, y cierra la carta instando, entre comillas, digo, respetuosamente al Congreso a que actúe con rapidez para proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos. Vamos, que ya Janet está pidiendo de vuelta, por favor, subirme ese techo de deuda que necesitamos, seguir endeudándonos para pagar nuestra propia deuda y para poder mantener el chiringuito funcionando, porque recuerden, no puede Estados Unidos funcionar si no eleva ese techo de deuda. Vamos a verlo, no se equivoquen, el Congreso aumentará el límite de deuda. A lo mejor postulará, estará fanfarroneando, se peleará, jugará un juego dramático en el Congreso, pero cuando todo esté dicho, los republicanos y los demócratas posiblemente llegarán a algún tipo de compromiso. Eso lo tenemos que dar por sentado, igual que tuvimos la última vez en el último mes que veíamos en el año anterior,
donde teníamos ese techo de deuda también. No dejarán el actual techo de deuda en su lugar. Eso significaría incumplimiento, algo que nadie está dispuesto a contemplar, porque podrían hacer default en su propia deuda, ¿no? Impago en su propia deuda. Obviamente, en un mundo honesto, si Estados Unidos contemplase realmente pagar o parar con ese incremento de la deuda, eh, seguiría adelante e incumpliría sobre su deuda. Pero no hay forma de que el gobierno federal pague una deuda de más de 31 billones de dólares. El gobierno ni siquiera puede controlar sus déficits presupuestarios. La administración de Biden, recordemos, está gastando dinero a razón de medio billón de dólares al mes. Y cualquier mención de recortes de gastos por parte de los republicanos no es más que una fachada. Así que, como ha señalado Peter Schiff en un tuit reciente, que se lo voy a poner a continuación, fíjense en este tuit de Peter Schiff, dice, los federales están ejecutando un esquema Ponzi para mantener la solvencia del gobierno. De hecho, dice que la cuestión, en el tuit que ha puesto el 16 de enero, Peter Schiff, que es fiel defensor del oro como solución a este mundo endeudado en el que nos encontramos y del que no podemos salir, porque Peter Schiff así lo dice en un tuit reciente, la cuestión no es si habrá impago. Peter Schiff no duda del impago de Estados Unidos. Literalmente Peter Schiff está diciendo que Estados Unidos no va a poder pagar su deuda. Pero dice, la cuestión no es si habrá impago, sino cómo hará Estados Unidos para hacer frente a ese impago, pagando con una mayor inflación o no pagando. Y es que este ha sido el sistema. Si la inflación va incrementando, la deuda que tengo que pagar es menor. Entonces, 32 billones de deuda y el precio de la deuda está incrementando, pagas la deuda cogiendo nueva deuda. Pero ¿qué pasa? Que los tipos de interés también han incrementado. Y obviamente todavía a lo mejor no han incrementado a niveles muy, muy, muy preocupantes, pero si empezamos a entrar en una década, como dicen algunos analistas, donde tipos de interés más altos se mantengan, entonces el gobierno va a tener cada vez más gastos por intereses. Recuerden que ya es uno de los principales gastos. El gasto por intereses de la deuda es uno de los principales gastos del gobierno. Pero es que esos gastos por intereses de la deuda podrían incrementar a medida que el gobierno va cogiendo nueva deuda a un mayor interés todavía, ¿no? La solución para esto, obviamente, no es sencilla, no es fácil, nadie dice que lo sea, y obviamente pues todo se centra en el déficit, ¿no? En que el gobierno deje de estar en déficit, reduzca sus gastos y tenga más austeridad. Pero recuerden, la austeridad es la mayor pesadilla de los políticos y por eso no hay, ¿no? Por eso no va a haber ninguna opción de gastar menos, al revés, se solucionará con mayor deuda y todo quedará otra vez en un circo más, en un día más donde el Congreso se habrá peleado por si llegar o no llegar al techo de deuda. Bueno, tenemos también, finalmente, lo que les comentaba antes. Aunque todo el mundo sabe que el fiasco del techo de la deuda es solo un teatro, este año el mercado no se lo está tomando menos en serio, ¿de acuerdo? Fíjense los CDS estadounidenses a un año, esos credit default swaps, cómo están explotando al alza, esos seguros de impago contra la deuda estadounidense a un año. Así que no descartemos esto, aunque ya hayamos visto una situación similar hace unos meses y todo haya salido adelante otra vez moviendo ese techo de deuda, incrementándolo un poco más arriba, no descartemos que cada vez es un problema más y más serio y más preocupante. Damos ya la bienvenida con nosotros a Javier Lorenzo, analista independiente, para que nos ayude un poquito a ver lo que está